Recording is on. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a la sesión jurisdiccional programada para hoy, 18 de diciembre de 2020, a las 18:30 horas, a la que fuimos previamente convocados los integrantes del pleno de este tribunal, por lo que le pido al secretario de Acuerdos de Cuentas si hay quórum legal para llevar a cabo la sesión correspondiente. Con su permiso, magistrada presidenta, hago constar que en la presente sesión pública a distancia que se lleva a cabo en la modalidad de videoconferencia, además de usted, se encuentran enlazados el magistrado Roberto Garza de Lira y la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, quienes integran el pleno de este tribunal, y por tanto, en términos del artículo 18 de la ley orgánica, hay quórum para sesionar válidamente. De igual manera, hago constar que se encuentra enlazado el secretario de Estudio y Cuenta, Enrique David Álvarez Jiménez, y de manera presencial en el salón de plenos, la licenciada Gladys González Porras. Es la cuenta. Gracias, secretario. Verificado el quórum legal, se declara abierta la sesión y válidos los acuerdos y determinaciones que aquí se tomen. Secretario, dé cuenta de los asuntos listados para resolver el día de hoy. Con su autorización, magistrada presidenta, los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son, en primer lugar, a propuesta de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, un proyecto de resolución para el procedimiento sancionador especial TSLP-PSE-03-2020, y en segundo lugar, a propuesta del maestro Roberto Garza de Lira, un proyecto de resolución para el procedimiento sancionador ordinario TSLP-PSO-01-2020. Ambos expedientes del índice de este tribunal, con nombre de promoventes y autores responsables que se expresan en la convocatoria y en el aviso de sesión publicado en los estrados de conformidad con lo previsto en el artículo 28 del reglamento interno. Es la cuenta. Gracias, secretario. A su consideración, magistrados, el listado de asuntos para resolver el día de hoy. Si están de acuerdo con el mismo, síganse a manifestarlo en votación económica. Secretario, de cuenta de la votación. Magistrada presidenta, hago constar que la lista de asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Una vez actualizado el listado de asuntos, se procede al listado en primer término, que es el identificado como TSLP-PES-03-2020, en la ponencia de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, presidenta. Buenas tardes. Si no tienen inconveniente, daré lectura del proyecto de la licenciada Gladys González Flores. Adelante, licenciada. Buenas tardes. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado, me permito dar cuenta del proyecto de resolución en el procedimiento sancionador especial identificado como TSLP-PSE-03-2020, en el que se propone declarar la inexistencia de las infracciones consistentes en transgresión al principio de imparcialidad, promoción personalizada de servidor público, actos anticipados de pre-campaña y campaña atribuidas al ciudadano Leonel Cerrato Sánchez, con motivo de la denuncia interpuesta por la ciudadana Verónica Díaz de León Gabriel. Lo anterior, toda vez que analizadas las pruebas que obran en el sumario, se tiene que de las publicaciones emitidas en los portales electrónicos de Global Media y La Orquesta, este tribunal considera que no se trata de propaganda gubernamental, pues el objetivo de esta es hacer visibles las ofertas de diferentes servicios, dar difusión a campañas de diversa índole, avisar oportunamente a la ciudadanía sobre riesgos relacionados con protección civil, así como finalidades de concientización sobre derechos y obligaciones de los habitantes. Sin embargo, las publicaciones analizadas carecen de tales elementos. Así entonces, al no constituir propaganda gubernamental, la misma no reúne los alcances para ser analizada a fin de establecer si contiene los elementos personal, objetivo y temporal de promoción personalizada del servidor público. Lo anterior, porque el presupuesto principal de la provisión es la existencia de información gubernamental, y una vez establecido que reúne tal carácter, de ahí parte el análisis para determinar si dentro de la misma se promociona alegada o explícitamente a un servidor público. Del mismo modo, debe señalarse que si bien estos medios digitales, Global Media y La Orquesta, hacen referencia al denunciado como un potencial candidato a la gubernatura del Estado por el partido Morena, lo cierto es que no reúne los elementos constitutivos de actos anticipados de pre-campaña o campaña. Pues en lo que respecta al elemento personal, si bien se puede desprender de su intención como aspirante a la candidatura de gobernador del Estado por el partido Morena, según la entrevista difundida en el portal electrónico La Orquesta, lo cierto es que la sola manifestación de querer contender a un cargo de elección popular no es suficiente por sí misma para actualizar un acto anticipado de pre-campaña o campaña.
Para ello es preciso que la intención de contender se vea acompañada de un llamado expreso al voto a favor de una candidatura o un partido político, lo que en el caso no acontece. Ahora bien, por lo que corresponde a las publicaciones de Facebook del perfil personal del denunciado, de igual manera, de su contenido no puede desprenderse que se trate de propaganda gubernamental. Aunado que no existe elemento de prueba que permita establecer que dicha información se haya emitido o bien compartido por parte de la Secretaría de Bienestar o cualquier otro ente gubernamental. Por lo que respecta al empleo de los colores de la Secretaría de Bienestar utilizadas en las publicaciones de Facebook, no es posible tenerlo por acreditado, ya que se sustenta la acusación con pruebas técnicas, las cuales resultan insuficientes sin que exista en autos diverso elemento probatorio con el que puedan ser concatenados. Por otra parte, las publicaciones de Facebook datan de los días 2, 3, 5, 10, 17 y 18 de octubre, fechas en las que el denunciado ya no ostentaba el carácter de servidor público, toda vez que presentó su renuncia al cargo de director regional en la Secretaría del Bienestar, Delegación San Luis Potosí, con fecha 1 de octubre de 2020. Así entonces, al no contener el carácter de servidor público, las reuniones celebradas con diversas personas a que hace referencia a las publicaciones de Facebook, efectuadas por el denunciado en su carácter de ciudadano y, en su caso, su participación en la Asociación de Defensores de la Patria, deben gozar de una presunción de licitud, en tanto que la libertad de reunión y sucesión son un derecho humano amparados por diversos instrumentos normativos. Por otra parte, no se acredita el empleo por parte del denunciado del padrón de beneficiarios de programas sociales federales para convocar a los ciudadanos favorecidos a reuniones de carácter político y solicitar el apoyo para una candidatura, puesto que, de conformidad con el informe rendido por el delegado estatal de programas para el desarrollo en el Estado, el denunciado no cuenta con acceso a dichos padrones. Aunado a ello, las publicaciones de Facebook del perfil personal del denunciado no constituyen actos anticipados de pre-campaña o campaña, pues de su contenido no se advierte un llamado expreso a votar a favor o en contra de un partido político o candidato determinado. De igual modo, en las citadas publicaciones no se observa que la finalidad de las manifestaciones emitidas sea sumar votos a su favor o a favor del partido Morena o, en su caso, restarle a los diversos institutos políticos la simpatía del electorado, aunado que, de conformidad con el calendario electoral, es posible establecer que tampoco trata de menoscabar la participación de otros candidatos, puesto que aún no existe registro de los mismos. Sin que resulte impedimento para dicha conclusión el hecho de que en sus publicaciones aluda al actual presidente, pues se advierte que se está emitiendo una postura personal del denunciado en torno a su visión de la situación actual del país y su posicionamiento de mantener la esperanza y confianza en el gobierno. Por tanto, este tribunal concluye que, de conformidad con los hechos probados, no se actualizan las infracciones consistentes en promoción personalizada al servidor público, violación al principio de imparcialidad y actos anticipados de campaña o campaña. Es la cuenta. Gracias, secretaria. A su consideración, magistrados, el proyecto del cual se acaba de dar cuenta, ¿desean hacer uso de la voz? Adelante, magistrado. Gracias, nuevamente, buenas tardes. Sí, solo para dejar en claro que vamos con el proyecto, toda vez que, como se ha especificado en el mismo, no se actualiza la hipótesis señalada por el artículo 134 constitucional, párrafo 7º y 8º, puesto que no se demuestra de ninguna manera clara y precisa que un funcionario en funciones o haciendo uso de los recursos públicos se promocione de manera directa para posesionarse políticamente, además de que, como también se afirma, no se vincula de una manera directa las actuaciones que le imputan al señor Cerrato con una elección o la elección concreta, dentro del cual proceso estamos inmersos para la elección del próximo 6 de junio de 2021, de tal manera que, contrariamente a lo que afirma la parte quejosa, no se dan esas hipótesis. Por lo tanto, estoy de acuerdo con el proyecto en el sentido de que no se deben considerar acreditados los hechos imputados. Gracias. Magistrado. Magistrado, ¿desea hacer uso de la voz? No, presidenta, es proyecto de la ponente de la servidora, sin observaciones. Gracias. Se procede a la votación del asunto del cual se acaba de dar cuenta. Procedo a tomar la votación respectiva. Magistrada Yolanda Pedro Reyes. Con el proyecto.
Magistrado Roberto Garza de Lira. A favor. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. En los términos de la cuenta. Magistrados, informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Secretaria, la lectura de los puntos resolutivos. Con tu autorización doy cuenta con los puntos resolutivos. Primero, son inexistentes las infracciones atribuidas al ciudadano Leonel Cerrato Sánchez, consistentes en promoción personalizada de servidor público, transgresión al principio de imparcialidad, actos anticipados de pre-campaña y campaña, en los términos de lo razonable en la presente sentencia. Segundo, notifíquese en términos de ley. Gracias. Magistrados, ¿alguna consideración que tengan que hacer respecto de los puntos resolutivos? Ninguna. No, presidente. Gracias. Se procede a la englose. El siguiente asunto a resolver es el identificado como PSO 01/2020, que está en la ponencia del magistrado Rigoberto Garza de Lira, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, presidenta. Daremos cuenta por conducto del secretario Enrique Da Vinci Álvarez Jiménez, si no tiene inconveniente. Adelante, secretario. Buenas tardes, señoras magistradas y señor magistrado. Con su autorización doy cuenta con el proyecto de resolución a dictarse en el procedimiento sancionador ordinario, identificado con el expediente TSLP/PSO/01/2020. En el proyecto se propone hacer la declaratoria de incompetencia para resolver el fondo del procedimiento sancionador ordinario, interpuesto por el Partido Verde Ecologista de México en contra del ciudadano Javier Nava Palacios, presidente municipal con licencia del Ayuntamiento de San Luis Potosí, en virtud de que, de conformidad con el artículo 441 de la Ley Electoral del Estado, publicada en fecha 30 de junio de 2014, corresponde al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana resolver el fondo del procedimiento sancionador. Sin que sea obstáculo a lo anterior, la precisión que hace el órgano administrativo electoral en su acuerdo de fecha 4 de diciembre de 2020 y en su informe circunstanciado, en el sentido de que, para la resolución del procedimiento sancionador que nos ocupa, deban de aplicarse los artículos 452 y 453 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, publicada en el Periódico Oficial del Estado en fecha 30 de junio de 2020, en tanto que era la ley que se encontraba vigente al momento de la interposición de la denuncia. Ello en tanto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la acción de inconstitucionalidad 164 del año 2020, declaró la inconstitucionalidad del decreto 703, publicado en fecha 30 de junio de 2020, por el que se expide la Ley Electoral del Estado. Como consecuencia de lo anterior, decretó la reviviscencia de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, expedida mediante decreto legislativo 613, publicado en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí, en fecha 30 de junio de 2014. En ese sentido, las normas que aplicó el CEPAC para enviar los autos del procedimiento sancionador ordinario a ese tribunal para que resolviera en definitiva carecen de validez, de conformidad con los artículos 206 de la Ley de Amparo y 72 y 73, estos últimos relacionados con el 43 y 44 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por lo tanto no pueden ser aplicadas ni siquiera de forma retroactiva. Luego entonces, en la resolución de fondo del procedimiento sancionador ordinario que nos ocupa, debe aplicarse el artículo 441 de la Ley Electoral del Estado vigente, esto es, la publicada mediante el decreto 613 de fecha 30 de junio de 2014, por lo que deberá ser el organismo administrativo electoral el que resuelva el fondo de la controversia motivada por el procedimiento sancionado. Esta es la síntesis del proyecto, es cuenta. Gracias, secretario. A su consideración, magistrados, el proyecto del cual se acaba de dar cuenta, ¿desean hacer uso de la voz? No. Adelante, magistrado. No, sí, gracias, presidenta. Solo dejar una sola precisión en el sentido del concepto equivocado, con todo respeto, del área jurídica del CEPAC, en el sentido de que incluso citan algunas jurisprudencias procurando apoyar su decisión de razonar que se trata de una norma procesal y que se permite que se pueda seguir regulando bajo la vigencia de la anterior.
como se precisa en el proyecto, no estamos hablando de una nueva ley, que es una sustitución de ley, ni mucho menos, sino que es claro y preciso que al de haberse declarado inconstitucional la misma, bajo ninguna circunstancia se puede aplicar en los términos que propone el CEPAC, por lo que definitivamente de una manera segura, precisa, y yo creo que precisamente para dar esa certeza, esa seguridad legal a que alude el CEPAC, es por lo que se plantea el proyecto en los términos que se propone a este pleno. Gracias. Adelante, magistrada. Gracias, presidenta. Sí, efectivamente, coincidiendo con lo dicho con el magistrado Rigoberto, no se trata de un conflicto de temporalidad y vigencia de las leyes, como se ha sostenido por la autoridad administrativa. Se trata de una acción de inconstitucionalidad que no puede prever ningún efecto legal. Entonces, yo creo que esta resolución es importante no solamente por el asunto en concreto del que trata, sino por el precedente que tiene que sentar para cómo se tengan que administrar y tramitar todos los demás procedimientos de esta índole. Entonces, por eso me parece importante dejar claro este curso legal de las cosas y este precedente legal que se tiene que sentar en razón de ello, ¿no? ¿Sería cuánto? Por supuesto, acompaño el proyecto. Gracias. Bueno, una vez que ha sido discutido el asunto, se procede a su votación. Con su autorización, magistrada presidenta, procedo a tomar la votación respectiva. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. Con el proyecto. Magistrado Roberto García de Lira. Perdón, que no tiene deshabilitado el micrófono. Discúlpame, es que me olvido que me lo cierran de facto para que no se vicie el sonido. Gracias. Con el proyecto, por favor. Gracias. Magistrada Denisa Adriana Porras Guerrero. Con la cuenta. Magistrados, informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Una vez que ha sido aprobado el proyecto, le pido al secretario de lectura de los puntos resolutivos. Claro que sí, señora presidenta. Por lo anteriormente expuesto y fundado en el capítulo de considerandos de este código, este tribunal resuelve. Este tribunal no es competente para resolver el fondo del procedimiento sancionador ordinario promovido por el Partido Verde Ecologista de México en contra del ciudadano Francisco Javier Nava Palacios, presidente municipal con licencia de San Luis Potosí, por la probable violación a las normas electorales de propaganda escrita contenida en los artículos 134 de la Constitución Federal, 135 de la Constitución del Estado, 347, 347 cuarter y 460 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí. Segundo, se ordena enviar las constancias del procedimiento sancionador ordinario al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para que, en caso de que considere agotado el procedimiento de investigación, proceda conforme lo establece el artículo 441 de la Ley Electoral del Estado vigente, esto es, la publicada mediante el decreto 613 de fecha 30 de junio de 2014. Tercero, se exhorta al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para que en los casos futuros sea cuidadoso en no aplicar leyes electorales declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, so pena de que se haga acreedor a las responsabilidades que establecen las normas jurídicas federales. Cuarto, notifíquese personalmente a la parte denunciada en el domicilio que expresó en autos del procedimiento sancionador ordinario y en lo concerniente al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y al actor, notifíquesele por oficio adjuntando copia autorizada de esta resolución de conformidad con los artículos 22 y 23 de la Ley de Justicia Electoral del Estado. Son los resolutivos. Gracias, secretario. A su consideración, magistrados, los resolutivos del proyecto. ¿Desean hacer alguna consideración? Ninguna, presidente. Gracias. Entonces, secretario, puede proceder al engrose de la sentencia correspondiente. Secretario, informe si tenemos algún otro tema que tratar. Magistrada presidenta, le informo que acorde a la lista de asuntos aprobada, no hay asunto pendiente que tratar en la presente sesión. Gracias. Siendo así, al no haber más asuntos pendientes de resolver, se declara por concluida la sesión, siendo las 7 horas con 1 minuto del ya citado 18 de diciembre de 2020. Gracias por su atención. Gracias. Gracias, hasta luego.